Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8, donde dice: Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La acción del Espíritu en el mundo se describe en los versículos del 8 al 10, como estaremos viendo más adelante, ya que a través de la predicación y de las obras de los discípulos, como señala en la segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo 16, Timoteo capítulo 1, versículo 9 y 13, ese Espíritu, que es el Espíritu de Dios, una vez constituida su morada en los corazones de los creyentes, señala la segunda carta a los Corintios capítulo 6, versículo 16, dice: ¿Y qué de acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Y como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Dice este versículo: convencerá al mundo. Es decir, pondrá públicamente de manifiesto la culpa del mundo y lo invitará al arrepentimiento. Lo convencerá respecto a tres asuntos: el primero de pecado, el segundo de justicia y el tercero de juicio. El resultado de esta operación del Espíritu no se indica aquí, pero sí, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, porque es cuando ya descendió, en el capítulo 2, los versículos 22 al 41. También en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 24, y en Tito, capítulo 1, versículo 13. Sabemos que, en algunos casos, el resultado del inconverso será el de la conversión, en otros el endurecimiento y por consiguiente el castigo eterno. Continúo ahora con el versículo 9, donde dice: de pecado por cuanto no creen en mí. Por medio de la labor del testimonio que llevarán a cabo los apóstoles y también sus seguidores, como señala Juan capítulo 15, versículo 27, dice: y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Nótese que el Espíritu Santo no solo pondrá al descubierto el pecado del mundo, sino que en el caso de algunos despertará la conciencia de culpa que conduce precisamente al verdadero arrepentimiento. La primera carta de Juan capítulo 3 versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Habrá pesar genuino y una acudir al Salvador en busca de refugio y también de perdón. También habrá muchos casos de verdadera conversión, aunque el mundo en general seguirá persiguiendo a la Iglesia, como por ejemplo se puede notar en Hechos de los Apóstoles capítulo 7 a partir del versículo 51 en adelante. Habrá millones de personas que en el curso de la historia se despertarán al conocimiento de su culpa. Y como consecuencia de la operación de la gracia soberana de Dios, hombres de todas las latitudes y naciones aceptarán a Jesús como su único y suficiente Salvador.
Cuando el Espíritu Santo, por medio de la predicación del Evangelio, convence a los hombres de su pecado, un número considerable exclamará: «Hermanos, ¿qué haremos?». Como así le preguntaron precisamente a Pedro, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y versículo 37. Ya que sentirán que la esencia de su pecado, el gran pecado que abarca todos los demás de aquellos que han oído el Evangelio, es este: no haber aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, sino haberlo rechazado. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice: «De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más». La expresión «convencerá al mundo de justicia» debe explicarse a la luz de lo que sigue de inmediato. Porque cuando dice aquí «voy al Padre y no me veréis más», el mundo, representado por los judíos, iba a crucificar a Jesús. Iban a decir los judíos, en Juan capítulo 19, versículo 7, ellos dijeron: «debe de morir». Por ello, en el nombre de la justicia, iba a darle muerte. Ya que ellos proclamaban en voz alta que él era injusto. Lo trataba como un malhechor, como dice Juan capítulo 18 y versículo 30. Pero la verdad era precisamente todo lo contrario. Aunque el mundo lo rechazó, el Padre lo acogió. Lo acogió en casa por el camino de la cruz que condujo a la corona. Los discípulos ya no iban a observar sus actividades diarias, como cuando andaban con ellos. Iba a morir, iba a recibir su recompensa, como se puede observar en la carta a los Filipenses capítulo 2 y los versículos 9 al 11. Ya que por medio de la resurrección, el Padre pondría el sello de su aprobación en su vida y también en su obra, como así señala Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 22 y Romanos capítulo 1 versículo 4. Él, el mismo, a quien el mundo había llamado malhechor, por medio de una ida victoriosa al Padre, sería señalado como él. Así pues, el mundo sería convencido de justicia. Y esta convicción resultaría en la condenación del mundo, es decir, en la condenación de Satanás y de todos los que se negaron al arrepentimiento. Continúa ahora con el versículo 11, donde dice: «Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado». Nótese que el príncipe de este mundo ya está condenado, como señala Colosenses capítulo 2 y versículo 15, cuando dice: «Y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz». Es por eso que los judíos, al condenar a Cristo, el acogido por el Padre, se condenaron ellos a sí mismos. En el último día, esta sentencia se manifestaría a todo el universo cuando el diablo, que lo engañaba, es lanzado en el lago de fuego y de azufre, como dice Apocalipsis capítulo 20 y versículo 10. En consecuencia, el mundo, al seguir el consejo de Satanás de condenar a Jesús, resulta también condenado. Resumiendo, resulta evidente que a través de la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo ayuda a la Iglesia y que lo hace convenciendo al mundo con respecto a su pecado de no creer en Cristo, con respecto a la justicia de Cristo, que al ir al Padre queda totalmente vindicado, y con respecto al juicio de Dios pronunciado sobre el príncipe del mundo. Ahora bien,
Nótese cómo esta profecía de Jesús realmente se cumplió. Punto. Ya que el sermón de Pedro, el día de Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, trata exactamente de estos tres temas. Veamos. El primero, el pecado, cuando dice: el pecado de rechazar a Cristo. Vosotros prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. El segundo lugar, de justicia, es decir, la justicia de Cristo, cuando dice: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Y en tercer lugar, de juicio, el juicio de los hostiles a Cristo, cuando dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sed salvos de esta perversa generación. Por tanto, el resultado fue que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Continúa ahora con el versículo 12, donde dice: aunque tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Tengas en cuenta que los discípulos eran incapaces de soportar, de discernir las muchas lecciones que todavía debían de aprender. Todo eso les sería enseñado por el Espíritu Santo, luego de la glorificación del Señor, cuando fuese enviado a ellos, conforme a la promesa que le había hecho. Cuando les había enseñado durante el ministerio, era una mínima porción de todo cuanto él tiene ya que, aquí, como dice en Colosenses 2:3, en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Posiblemente revelarles más cosas acerca del reino de Dios hubiera sido una carga, tal que no solo serían incapaces de llevarla, sino que incluso podía ser causa de tropiezo. Una de las cosas en las que su comprensión era muy limitada consistía en la vinculación que hacían del reino de Dios con Israel. De ahí la pregunta antes de la ascensión sobre si restauraría el reino de Israel en aquel tiempo, como señala Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y versículo 6. Esa enseñanza posterior está escrita en el Nuevo Testamento, revelación que los apóstoles recibieron por la obra del Espíritu Santo de Dios. Continúa ahora con el versículo 13. Donde dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nótese que Jesús no indica el tiempo exacto en que el Espíritu va a venir. Dice cuándo. Aunque la palabra para espíritu es neutra, en el original, el pronombre que se refiere a este espíritu, con mayúscula, se considera como persona, como así muestra el capítulo 14, versículo 16. En cuanto al significado de la expresión espíritu de verdad, la función del espíritu en la Iglesia se describe como la de guiar, literalmente ir delante. Nótese también que el espíritu no usa armas externas, no manipula, sino que guía. Ejerce influencia en la conciencia regenerada del Hijo de Dios y aquí, en particular, de los oficiales o dirigentes, y amplía los temas que Jesús había presentado durante su permanencia en la tierra. Así pues, guía hacia toda la verdad, es decir, hacia el cuerpo entero, con énfasis en este adjetivo,
de la revelación redentora. El Espíritu Santo nunca pasa por encima de un tema. Nunca insiste en un punto de doctrina a costa de todos los demás, ya que guía a toda la verdad. Además, en el desempeño de esta tarea está en relación íntima con las otras personas de la Trinidad. Así que leemos cuando dice: porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. El Padre y el Espíritu son uno en esencia. Lo que el Espíritu oye del Padre, lo murmura en el corazón de los creyentes, y también por medio de la palabra de Dios, es decir, de la Biblia, ya que busca constantemente las profundidades de Dios, las comprende y las revela a los hijos de Dios, como así señala la primera carta a los Corintios, capítulo 2 y los versículos 10 al 11, cuando dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Cuando dice este versículo, lo que oye, el Espíritu es como el Hijo, porque éste también habla de lo que ha oído y visto cuando estaba con el Padre, como dice Juan capítulo 3, versículo 11 y capítulo 7, versículo 16. Y sigue diciendo: y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nótese que el Espíritu vendrá, como dice Juan 16, versículo 8. También dice que guiará a toda la verdad, capítulo 16, versículo 13, la primera parte. Y revelará las cosas que habrán de venir, capítulo 16, versículo 13, la segunda parte. No es que estos tres aspectos puedan dividirse tan claramente. Las epístolas y el Apocalipsis constantemente dan por sentado la presencia del Espíritu. Las epístolas contienen mucha revelación respecto a las cosas que habrán de venir, como por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, y también la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Pero en general, es buena la distinción que se hizo. Desde luego, cuando el Espíritu declara las cosas que habrán de venir, no comienza por la enumeración de una larga lista de sucesos específicos, diarios, sino que predice los principios subyacentes. Continúa ahora con el versículo 14, donde dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. La obra del Espíritu Santo tiene como propósito glorificar al Hijo. Como éste glorificó al Padre, así el Espíritu le glorificará a Él. La economía del tiempo de gracia es esencialmente cristocéntrica, ya que esta glorificación del Hijo comienza a manifestarse con el descenso del Espíritu, cumpliendo la promesa que había dado a los discípulos. Téngase en cuenta que si Jesús no hubiera sido glorificado, no enviaría al Espíritu. Por tanto, la presencia entre los hombres de la tercera persona divina es ya una manifestación de glorificación al Hijo. Y todo lo que inmediatamente siguió a la venida del Espíritu, es decir, las lenguas, los milagros, etc., tenían como propósito glorificar a Cristo. El Espíritu no viene para glorificarse a sí mismo, esto hay que tenerlo siempre muy en cuenta, sino que su misión
es glorificar a Jesucristo, de modo que toda la atención se centre en el Señor. Todo cuanto el Espíritu hace y también revela, lo toma del tesoro admirable de Cristo y de la única y absoluta verdad que es Él. Nótese que el Espíritu no vino a establecer otro reino que no sea el de Cristo, ni a establecer una iglesia que no sea la suya. No actúa por su propia cuenta, sino que confirma lo que Jesús había establecido ya. En esto mismo se confirma que procede del Hijo, puesto que no podría tomarse de Él lo que ha de revelar, si no participase en la misma esencia y también naturaleza en la que la sabiduría se manifiesta como perfección común en la deidad. Todo cuanto toma y declara es de Cristo y por tanto procede de Él. Pero, lamentablemente, la ignorancia sobre esta verdad bíblica hace que muchos estén buscando que el Espíritu se glorifique a Él mismo, actuando independientemente de Cristo y obrando Él conforme a su propósito y determinación. Jesús advierte que el Espíritu no hará nada que no esté vinculado a Él. Ninguna manifestación del Consolador es ajena a lo que Cristo hizo, hace y hará. Nada que no esté relacionado con el obrar y enseñar de Jesús puede proceder del Espíritu. Las pretendidas manifestaciones de poder que no fueron hechas nunca por Jesús, las revelaciones en las que Él no está presente e incluso visiones en las que en el centro no sea Cristo, no proceden del Espíritu Santo, y en el mejor de los casos son meros sugestivismos de hombre, cuando no de algo peor, procedente de otro tipo de espíritu. Ahora bien, la misión del Espíritu en relación con los creyentes es la de reproducir a Cristo en la vida del cristiano, para cumplir así el propósito que Dios ha determinado, que todos seamos conforme a la imagen de Cristo, como dice Romanos, capítulo 8 y versículo 29. Y vivir en el poder del Espíritu es vivir a Jesús, y Él es glorificado en el testimonio visible del creyente. Se aprecia nuevamente la verdad de relación intratrinitaria en la que las personas divinas actúan glorificándose entre ellas, de cuyo contenido hay referencias en el Evangelio, como por ejemplo, en Juan capítulo 14, versículo 13, y también versículo 16, también en el capítulo 17 y los versículos 4 al 5. Continúo ahora con el versículo 15, donde dice: todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Padre había puesto todas las cosas en manos del Hijo, como dice Juan capítulo 3 y versículo 35, dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano, no solo por determinación, sino por relación. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha puesto en sus manos. Al ser eternamente engendrado, la vida del Padre está en el Hijo y la de Él en el Padre, por lo que cuanto tiene el Padre, también lo tiene el Hijo. De ahí que el Hijo no puede hacer sino lo que ve hacer al Padre, como dice Juan capítulo 5 versículo 19. Y el Espíritu solo dice lo que oye al Padre y al Hijo, versículo 13. La mutua inmanencia y la comunión de vida en el ser divino hace necesariamente que ésta sea la relación
entre las personas divinas. Ahora bien, si lo que el Espíritu toma del Hijo para comunicarlo es también del Padre, por cuanto todas las cosas del Padre son del Hijo, luego, el Espíritu al tomar del Hijo, toma necesariamente del Padre, porque ambos son uno, como dice Juan capítulo 10 y versículo 30. Y por esa razón, Jesús puede decir lo que dice por la unión vital con el Padre. Es posible separar lo que el Espíritu va a decir de Cristo de lo que dice del Padre, porque es imposible hacer una distinción a este nivel. Sin duda, el manantial de la verdad y de la sabiduría proceden del Padre, que es la fuente del Espíritu, pero al mismo tiempo también del Hijo, porque tiene todo lo del Padre, como dice Jesús, todo lo del Padre es mío. De manera que si el Espíritu va a instruir a los cristianos en la verdad, que es Cristo, no cabe duda que es también la verdad del Padre, puesto que todo lo que el Padre es, hace y tiene es revelado por el Hijo, que lo revela a Él mismo, como dice Juan capítulo 1 y versículo 18. Continúa ahora con el versículo 16, donde dice: «Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre». Nótese que el Señor vuelve aquí a recordarles que en muy poco tiempo les sería quitado de su vista. Sin duda, la alusión a la muerte y sepultura de Jesús están presentes en sus palabras. El tiempo en que dejarían de verlo era poco, es decir, pequeño, breve, pero durante ese espacio dejaría de estar presente entre ellos y no le verían como están haciéndolo en aquel preciso momento. Por otro lado, el adverbio ya no significa que le sería retirado definitivamente de ellos y que ya no le verían más, sino que ocurriría por un corto espacio de tiempo, el que transcurrió entre su muerte y su resurrección. En gran medida, el sentido del verbo tiene que ver con los sentidos que hacen visible a una persona. Cristo iba a ser enterrado y la tumba impediría a los discípulos que lo viesen. También, la segunda oración habla de un volver a verle por un tiempo o después de un tiempo corto. Juan cambia aquí el verbo usando también con el sentido de ver, de mirar, de contemplar, y en sentido figurado percibir, conocer, experimentar, visitar, tener en cuenta. El verbo se vincula con la capacidad de percibir a una persona. Así los discípulos veían a Jesús. El que ve es capaz de percibir a personas concretas en su individualidad. Pero el verbo que se usa figuradamente para referirse conocer, por ejemplo, Jesús conocía la fe de los discípulos, como así dice el Evangelio de Mateo capítulo 9 versículo 2. El apóstol Pablo sabía que los gálatas no andaban conforme a la verdad, Gálatas capítulo 2 y versículo 14. Tal vez, por influencia del Antiguo Testamento, el verbo expresa el sentido figurado de experimentar, viendo, por ejemplo, la corrupción, como señala Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 27 y versículo 31. En Juan, el verbo se usa para ver la gloria de Jesús. También lo usa para referirse a una visión escatológica, como ocurre en la referencia a Abraham o Isaías, que vieron la gloria de Jesús, como muestra Juan capítulo 8 versículo 56 y capítulo 12 versículo 41.
Y esta segunda afirmación de Jesús debe de entenderse comprendiendo 3 periodos. Primeramente, la vista real objetiva de su persona, luego de la resurrección. Un poco más de tiempo estuvo oculto de ellos mientras permaneció en el sepulcro, pero luego, al hacerse visible como resucitado, apareciéndoseles en distintos momentos a lo largo de 40 días en los que habló con ellos y se manifestó como el que había estado muerto y que vivía, como señala Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. En segundo lugar, debe entenderse como el verle espiritualmente por medio de la revelación del Espíritu en la palabra. Aunque este es un tiempo mucho mayor, siempre el tiempo de los hombres es corto, pequeño, comparado con el de la perpetuidad que espera a los creyentes en la presencia de Dios. El descenso del Espíritu en Pentecostés es la visita de Cristo por medio del que es vicario suyo en la tierra y que permanece en el creyente y en la iglesia. Nótese, el vicario de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, el me veréis tiene una proyección escatológica definitiva después de un corto tiempo ausente. El Señor va a manifestarse cumpliendo la promesa que hizo a los apóstoles y por extensión a cada creyente en los días de hoy, de venir otra vez para tomar a los suyos y tenerlos con Él donde Él está, como dice Juan capítulo 14 y los versículos 1 al 4. En relación con esta tercera forma de la promesa de Jesús, se usa en Hebreos el mismo adjetivo, cuando dice, en Hebreos capítulo 10 y versículo 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Sin duda, para los hombres, concretamente los creyentes, que estamos esperando la venida de Jesús, el tiempo se hace muy largo, pero el Espíritu revela por la palabra que es corto. El tiempo de la aflicción y la prueba, del que Jesús habló a los suyos, que sería la experiencia del creyente en el mundo, como señala el versículo 33, parece largo, y aún más, el tiempo en que Dios intervenga o venga a buscarnos, sin embargo, es poco, aunque parezca mucho. También, en algunos manuscritos y códices griegos, aparece al final de la frase «porque voy al Padre», pero no es segura porque los textos que los contienen no son muy seguros y falta en la mayoría de los principales códices y manuscritos. Por tanto, he de apreciarse que después de la muerte de Jesús hay 3 formas de manifestarse a los discípulos. Veamos. La primera, la visible, sobrenatural, que ocurre entre la resurrección y la ascensión. La segunda, la invisible, sobrenatural, en el periodo comprendido entre la ascensión y el traslado de la iglesia. Y la tercera, la visible, eternamente sobrenatural, que será la proyección eterna de su presencia en cielos nuevos y tierra nueva. Y voy concluyendo ya con esto. Los discípulos ellos estaban tristes, estaban confusos, porque aún ellos no habían entendido algunas de las enseñanzas de Jesús y por tanto tenían temores y miedos. Pero por otro lado, es alentador saber que los discípulos no eran superhombres, sino que eran hombres sencillos, tal como nosotros, con problemas, y sin embargo el Señor pudo usarlos. A veces, tenemos la impresión falsa de que estos hombres eran diferentes a nosotros, especialmente dotados de conocimiento espiritual y también de un valor extraordinario. Pero
no fuese el caso, ya que ellos eran completamente humanos como tú y como yo. Estimado y estimada oyente, en estos días el mundo anda muy confundido y además con muchísimos temores y de todo tipo de ellos. Por ejemplo, a perder el trabajo, a perder la familia, quizás los hijos, los amigos y un largo etcétera. Y es que todo lo anteriormente citado nos puede fallar y lo puede hacer precisamente cuando más confiados estamos y cuando menos lo esperamos, es decir, en el momento más inoportuno. Pero quiero decirte algo, amigo y amiga oyente. Sin embargo, Jesucristo no le falló a los discípulos de aquella época, ni tampoco le falla a los discípulos en el día de hoy. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo a que deposites, como millones de cristianos y cristianas a lo largo de todos los tiempos, hemos depositado nuestra fe en Jesucristo. A que ores conmigo una oración de fe para aceptar a Cristo en tu corazón. Ora conmigo y di ahí a donde estás. Señor Jesús, te confieso que soy una persona llena de temores, de todo tipo. No hay manera de deshacerme de ellos. Tu palabra enseña que tú das tu paz a todo aquel que cree en ti. Deseo tener tu paz, pero antes quiero pedirte perdón por todos mis delitos y por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.